tal amigos de Semanario N22? Mi nombre es Guamansin y estamos en la librería Rosario Castellanos en el Centro Cultural Bella Época. Desde aquí nuestro programa que va a ir por literatura y también por algunas propuestas audiovisuales. Para comenzar vamos a hablar de tradición, pero de la tradición del humanismo. Este personaje, Dante Alighieri, en septiembre de hace 700 años falleció y él tendió una mano a su pasado y tendió con otra el presente que nos llega a este momento. Vamos a comenzar con Dante Alighieri y la pregunta siguiente: ¿él es un artista contemporáneo? Con esto comenzamos. En septiembre de hace 700 años murió Dante Alighieri, uno de los autores más importantes de la humanidad, pues con su obra, particularmente la Divina Comedia, no solo marcó el rumbo de la cultura para el resto de los siglos hasta nuestros días, también abrazó la tradición latina que asumía de más de 1400 años. No se puede llamar la Divina Comedia solo un libro, es un acontecimiento cultural en la historia de la humanidad, algo que marca un antes y un después, así como Dante en este libro fungió como el gozne entre pues, lo medieval y lo renacentista, esa transición importantísima en la historia de la humanidad, pues su libro también funge como un acontecimiento cultural. Como digo, hay un antes y un después de la Divina Comedia. Uno de los tantos elementos que nos permiten entender los siglos de tradición que abraza Dante es colocar al poeta latino Virgilio, nacido en el año 70 a.C. y autor de obras como la Eneida, como su guía y acompañante primero en el descenso de Dante al infierno y durante su ascenso al purgatorio poco antes de llegar al paraíso. Como su Virgilio, ahora ya se volvió Virgilio, sino un adjetivo como Dante, pero se volvió un sinónimo del guía, del que nos va a acompañar a lo largo de un trayecto, ¿no? Fulanito es mi Virgilio, es que fue mi Virgilio en la noche. Y también no se sabe, mucha gente, si tú le preguntas, ¿por qué dices tu Virgilio? No, pues es que es algo que se dice, así es una frase hecha, ¿no? Lo decía mi abuela, pero pues no sabes exactamente por qué. Y me doy cuenta ahora, bueno, desde que leí la Divina Comedia, de cómo Dante, para salvar, por así decirlo, ese abismo de siglos entre Virgilio y él, es como haberle tendido la mano a Virgilio y decirle, pues, te traigo de la época en la que viviste, te pongo en mi época y te vuelvo contemporáneo mío. Otro elemento en la Divina Comedia que Dante usa de los textos clásicos es el descenso al infierno para poder seguir adelante. Homero, que se cree vivió en el 750 a.C., cuenta en la Ilíada que Ulises se asoma al mundo de los muertos para conversar con personajes fallecidos, como su madre, Aquiles o Agamenón. Siglos después, Virgilio cuenta algo similar en la Eneida, cuando su héroe, Eneas, desciende al inframundo para hablar con su padre y esposa fallecidos. El tema también está presente en Geórgicas, también de Virgilio, y en Metamorfosis, de Ovidio, nacido en el año 43 a.C. Pero se basa y se inspira específicamente en la Eneida, en el descenso, en Virgilio. No solo por esto lo toma como guía, creo, sino porque es su gran maestro, como le dice en el primer libro del infierno apenas se lo encuentra. Es su escritor preferido, digamos, hablando mal y pronto, es su escritor, es su ídolo. Virgilio es su ídolo y lo va a acompañar todo lo que pueda, y la despedida de Virgilio en el purgatorio, como te acordarás, es uno de los momentos más tristes y a la vez más anticlimáticos de la Divina Comedia, porque de pronto desaparece, lo deja ir, actúa como un padre casi, que no quiere hacer una gran despedida, que no sea triste, simplemente de manera muy elegante desaparece, se va, y Dante se da cuenta de que ya está solo. Vamos viendo como estos saltos casi cuánticos, ¿no? De siglos de historia y de una cultura a otra, para volverlos otra vez volverlos, tanto los textos como quienes los escribieron, quiero decir, Homero y Virgilio, los vuelven contemporáneos otra vez, ¿no? Finalmente, yo creo que los clásicos también de alguna o de muchas maneras son nuestros contemporáneos. Nos siguen diciendo cosas, como decía Calvino, completamente actuales. En la Divina Comedia, Dante, el autor, es protagonista que dialoga con personas reales de su mundo, con gente que vivió a lo largo de la historia y personajes mitológicos.
una dinámica que podemos asociar a los autores modernos y que nos permite a los lectores adentrarnos en la cultura occidental casi desde el origen mismo hasta la actualidad. Pues los horrores que ve Dante en el infierno son tan intimidantes como ver las noticias o la mirada desnuda en el espejo. Bueno, ya hablamos de Dante, que es uno de los grandes genios del conocimiento occidental. El otro es nada más y nada menos que nuestro adorado Leonardo da Vinci. Y bueno, se supone que Dante es del medievo, de la Edad Media. Algunos le dicen oscurantismo, y que Leonardo es del Renacimiento, aunque claro, él no sabía que era renacentista. La pregunta que tenemos todos es si el conocimiento que tenía Leonardo no era en realidad de la Edad Media y que en él se convirtió lo que hoy llamamos Renacimiento. Vamos a hablar sobre eso con Gabriel Bernal Granados. Es innegable que Leonardo da Vinci es uno de los grandes genios en la historia de la humanidad. Pero él, nacido a mediados del siglo XV, no viene de la nada. Es heredero de una rica tradición de conocimiento. Para el escritor Gabriel Bernal Granados, el pensamiento estético y filosófico de Leonardo, así como su postura ante la vida, se puede leer en sus pinturas, obras maestras del arte. Pero también es verdad que en su pintura hay un planteamiento muy interesante que rebasa ese sentido material o corporal de la pintura, y Leonardo está diciendo de alguna manera: lo que hay que ver, lo más importante, es lo que se ve con el ojo de la mente o con el ojo del espíritu, ¿no? Se sabe muy poco y se ha especulado mucho sobre la vida de Leonardo da Vinci. Sus primeros dos biógrafos escribieron sin conocerle y después de muerto. Así que Bernal Granados utiliza la técnica de la imaginación crítica, que analiza los elementos, símbolos y conceptos en la obra plástica para traducirlos ahora, en un momento en que la humanidad ha olvidado ese conocimiento. Está totalmente involucrado con tradiciones y con dimensiones, por decirlo de alguna manera, que tienen que ver todavía con la Edad Media. Leonardo es con mucho un personaje todavía de la Edad Media. Y aquí dentro de esta idea de Edad Media entra el sentido que tenía para ellos el taller y la importancia que tenía para ellos el taller y el trabajo comunitario, el maestro en el centro y los discípulos alrededor, ¿no? Algunas de las obras más significativas de Leonardo, es probable que Leonardo no las haya pintado en su totalidad, como la Virgen de las Rocas o la segunda versión de la Virgen de las Rocas. Leonardo fue un hombre rebelde. Se distanció de los caprichos de los patrones y mecenas. Él decidía qué pintar, cómo hacerlo y cuándo entregar la obra. Algo excepcional en su tiempo. Además, fue uno de los primeros pintores que se asumió artista. En ese sentido es contemporáneo, pero al mismo tiempo es un hombre místico, así que su obra es un puente de siglos entre su pasado y nuestro presente. Leonardo no estaba recreando la realidad, sino que estaba proponiendo una realidad distinta, con una serie de símbolos muy personales, cuya interpretación se volvía mucho más, no solamente rica, sino también factible, cuando yo la contrastaba con el contexto generado por el neoplatonismo, tanto de Ficino como de Pico della Mirandola. Los sistemas educativos son injustos y tienden a eclipsar los procesos. Así han quedado olvidados genios como Marsilio Ficino, director de la Academia de Florencia, y Giovanni Pico della Mirandola, uno de sus integrantes. Ambos tuvieron impresionantes discusiones sobre filosofía, religión y arte que influyeron en la corte de los Médicis, donde estuvieron los jóvenes Sandro Botticelli y Leonardo da Vinci. Lo que está involucrado o está implícito es este retorno a un sentido y a una relación y a un contacto mucho más pleno con lo sagrado, que es algo que hemos olvidado en un mundo condicionado por lo material, ¿no? En Leonardo, desde luego que hay un punto de partida en lo material y en el cuerpo, pero el final del trayecto se encuentra completamente instalado en la esfera de lo espiritual, de lo intangible, de lo inmaterial, ¿no? Para Bernal Granados, autor del libro Leonardo da Vinci,
el regreso de los dioses paganos, el artista buscaba restaurar el pacto quebrantado entre el hombre y la naturaleza a través de lo sagrado. Y para lograrlo, estaba el arte y el conocimiento permanente. Su fin último era lograr la espiritualidad y morir. Bueno, siempre hay pretexto para acercarnos a la obra de estos grandes genios, como el caso de Dante o Leonardo da Vinci, que aunque estuvieron en el pasado, su actitud frente al conocimiento los convierte en contemporáneos de nosotros. Al regresar de una pausa, vamos a conocer unos trabajos audiovisuales que nos van a llevar un poco más allá. Continuamos aquí en Semanario N22, estamos en la librería Rosario Castellanos. Seguramente ha escuchado el término terratransformar. Era de la ciencia ficción, pero ahora con la conquista de Marte ya forma parte del imaginario científico. Es hacer de un planeta como Marte algo así como la Tierra. Bueno, a través de esos conceptos de la divulgación científica, de la música, la danza y las artes visuales, un equipo de personas ha generado una ópera experimental. La terraformación alude a la intervención de un planeta o satélite natural para recrear ahí las condiciones óptimas para la vida terrestre, una atmósfera y temperatura adecuadas, la presencia de agua líquida. Luego de ser un término surgido de la ciencia ficción, fue adoptado por la ciencia al pensar la colonización de otros planetas. Desde entonces, ambas, tanto la ficción como la ciencia, llevan más de un siglo explorando el concepto. ¿Qué necesitamos o qué necesita la ciencia para generar una atmósfera en Marte, para que empiece a ser algo pues ya más natural, para que se empiece a establecer una sociedad? Entonces partimos de esas bases, pero de ahí pues ya nos dejamos llevar y fue que empezamos a crear todo esto. A lo que la astrofísica Oriana Trejo se refiere es a la ópera experimental en 4 actos, Misión 2030. Una propuesta cruzada por la interdisciplina en la que no solo interviene la ciencia, sino también la danza, las artes visuales y, claro, la música. Cuando hablábamos de ópera y hablamos de experimental contemporáneo, ¿no? También nos abre el panorama al juego. Al ser ópera contemporánea podemos jugar con los estilos auditivos, podemos jugar un poquito con el movimiento, no tiene que ser meramente así o meramente asá. La narrativa le abre el campo a la astronomía enormemente, ¿no? Igual que también nos hizo ahí clic la palabra ficción. Extremófilas, que es el nombre de este equipo, centra Misión 2030 en el proceso antes mencionado, la terraformación, pero también en los objetivos de desarrollo sostenible para transformar nuestro mundo, parte de la Agenda 2030. Así que una vez más, la ficción especulativa se une a la ciencia. Que una cosa es la divulgación científica, otra es el arte, y finalmente lo que surge de la unión de ambas es un producto completamente distinto que no tiene que apegarse al 100 de la una o de la otra. Lo que buscamos en cada acto más el prólogo es pues hacer una interpretación de lo que conlleva la terraformación y los retos que implica para la humanidad poder llegar a convertir Marte en un espacio habitable. Sí nos llevó un buen tiempo, como a lo largo de un mes, al menos en mi caso, en que me puse a estudiar sobre Marte, qué sucedía en la atmósfera, qué es lo que depende del sonido en la atmósfera de Marte, a buscar grabaciones para darme una idea. Y creo que fue una de las mayores dificultades cómo traducir o crear analogías del lado científico al sonoro. Frente al terrible desgaste que hemos ocasionado en nuestro planeta, se mira a Marte como una opción para habitar. Sin embargo, un estudio de la NASA publicado en 2018 señala que no es posible terraformar el planeta rojo debido a la insuficiente cantidad de CO2 para calentar Marte. Es decir, que desencadenar un efecto invernadero en el planeta no es tan fácil. Pero seguir especulando es posible, y seguir desarrollando tecnología también. Hace poco se imprimió en 3D un hábitat simulado de Marte, diseñado por el arquitecto danés Bjarke Ingels, el Mars Dune Alpha, asentado en Texas, en el que una tripulación permanecerá 1 año.
Su objetivo: preparar a los humanos para vivir en otro planeta y para las futuras misiones de astronautas a Marte. Pero ¿qué es mejor? ¿Adaptar un planeta hostil o empezar a cuidar el que ya tenemos? Nosotros, de hecho, no damos como una respuesta definitiva, porque algo que queremos es generar estas reflexiones intrínsecas en todas las personas que van a visualizar la ópera, pero lo que sí queremos es mostrar un poco el panorama, ¿no? Muchas veces emociona esto del viaje a Marte, lo desconocido, pero ¿qué implica realmente ir a otro planeta? ¿Qué implica realmente empezar desde cero? Al final, cada tripulante toma su decisión de si prefiere irse a Marte o si prefiere quedarse aquí en la Tierra. Y ahora regresamos a la Tierra, a esta dura y realidad real, dirían algunos filósofos. Recordarán ustedes la película de hace un año, Ya no estoy aquí, que ganó el Ariel, que hablaba de un grupo de chicos en la periferia de Monterrey. Bueno, eso es una ficción. Ahora vamos a ver un documental que se llama Distrito Olvido, que nos muestra que eso retratado por la ficción es mucho más real de lo que creemos. Distrito Olvido es un documental que refleja el Monterrey que no quiere ser visto. Un Monterrey que en su progreso arrastra problemáticas sociales como la desigualdad económica, violencia familiar, falta de oportunidades y narcotráfico. A través de los testimonios de 10 jóvenes, podemos conocer su sentir acerca de lo que significa ser niños y adolescentes dentro de un ambiente lleno de violencias. Refleja la vida de jóvenes, adolescentes que viven en las zonas conurbadas del centro, que les dicen como zonas periféricas. Y a partir del 2014 yo empecé a colaborar como maestro o mentor de fotografía, llevando esta herramienta a estos tipos de lugares. Y a partir de ese año, pues yo empecé a conocer a muchos chavos, muchas chavas, y yo empecé como a notar como ciertas similitudes entre la juventud adolescente que viven en estas zonas. A través de ejercicios de fotografía, pues es como yo empiezo como a conocernos, a intentar tener como un lazo desde lo visual y ya desde lo, pues también de la amistad. Y empecé otra vez a que salieran estas historias, ¿no? Entonces dije, a estos chavos les propuse y al principio pues no me creían que era como algo, como una broma, pero desde ahí se ve muy marcada como la exclusión, porque lo primero fue la incredulidad, pero hacia la manera de decir, pero ¿por qué? ¿Qué necesidad hay de que nosotros digamos esto? O sea, ¿a quién le interesa? ¿A quién le interesa dónde está mi papá? ¿A quién le interesa cómo murió mi papá? ¿A quién le interesa qué sustancias he conocido o he consumido, ¿no? Entonces desde ahí ellos sienten como esta exclusión, como de no pertenecer. Pero, ¿qué hemos hecho como sociedad para que ellos vivan estas circunstancias? Mostrar como sus circunstancias, pero que tanto quien esté viendo, quien quiera como cuestionarse también, es que nos preguntemos, no es que esté consumiendo, no es que esté viviendo esta situación complicada como una mujer adolescente, sino es qué hicimos nosotros como sociedad, como espacio, como territorio, como estructura, para que ellos estuvieran en ese lugar en ese preciso momento y hayan elegido tomarlo. Entonces creo que desde ahí es esa invitación de no señalizar. O sea, son personas que sienten, que tienen felicidad, que sonríen, que quieren intentar. Básicamente cualquier cosa que ellos se propongan era básicamente esa invitación de que lo intenten y que si no te funciona, pues te puedes volver a levantar. Y creo que eso es más una cuestión de humanas, así de que a todos nos sucede.
Es momento para hacer una pausa. Al regresar, vamos a irnos de viaje a Cuba y a España a través de la literatura. Continuamos aquí en Semanario N22, estamos en la librería Rosario Castellanos y ahora vamos a viajar a través de la literatura. Vamos a comenzar con la más reciente novela de Carlos Manuel Álvarez, Falsa Guerra. Bueno, ¿de qué nos habla él? Se pregunta lo siguiente: ¿cuál es la diferencia entre un inmigrante, un exiliado o un refugiado? ¿Y cuál es ese limbo que se puede llegar a vivir a través de países como México, Estados Unidos, Francia, Cuba y Alemania? Esta es su nueva novela. Carlos Manuel Álvarez, escritor, que también es periodista y un muy buen cronista, en Falsa Guerra, su segunda novela, nos entrega una polifonía de voces, una narración fragmentada en la que va construyendo sus personajes con trazos gruesos y al mismo tiempo agudos. Esbozos de una vida que ocurre, pasa de largo y no acaba de configurarse. Las vidas en el exilio, de los migrantes, de los refugiados. Es una novela que ocurre en un sitio difuso, si se quiere. Trata de definir un poco lo que significa el exilio, lo que significa estar en tránsito entre un sitio y otro, como lugares de no pertenencia y cómo al final uno establece su identidad no perteneciendo a ninguna parte, ¿no? Se mantienen como un estado intermedio donde apenas son como cuerpos que se rozan y siguen de largo, no llegan, digamos, a imantarse completamente ni a cerrarse la idea, porque es un poco, me parece a mí, como lo que pasa cuando te exilias de alguna manera, ¿no? Tu historia va rozando las historias de otro, pero no llegan a colisionar ni a armar un cuerpo nuevamente como el cuerpo del lugar del que vienen, ¿no? Ciudad de México, Berlín, Miami, La Habana y París son algunos de los espacios que habitan estos personajes y que se leen de otras maneras, y cuyo significado se reconfigura a partir de su particular mirada, de una experiencia de vida que no acaba de dejar el país del que se sale ni de llegar al nuevo. Me interesa en todos algo que uno experimenta, por ejemplo, cuando se exilia, que es ese momento donde uno cree donde uno no sabe nada y uno tiene que leer todavía las ciudades, los territorios y las culturas a partir de una manera en que ya está, digamos, en que eso está traducido y en que se gestiona la vida allá adentro. Estar en esa brecha de tiempo, que justamente me parece la brecha en la que transcurre la novela, te permite establecer esas miradas. A diferencia de su novela anterior, Los Caídos, cruda en muchos momentos, en Falsa Guerra, Carlos Manuel introduce el sentido del humor y cambia por completo el tono de esta narración. A mí me parece justamente que como se trata de una novela coral y una novela abierta, había que ensayar distintos tonos y había que ensayar como distintas fugas, ¿no? Era una manera también de contrapuntear con ciertas ideas que hay en la novela, como la rabia o como el desarraigo y eso son cosas que normalmente yo suelo leer, se tratan en tonos muy solemnes y era algo que no me interesaba particularmente, ¿no? Casi siempre en tránsito, a veces aquí, en la Ciudad de México, otras en su país de origen, Cuba, y otras tantas en Estados Unidos. A Carlos Manuel lo habita un solo país, y su escritura está cruzada por completo por esta relación tan compleja, personal y política que pocos son capaces de construir, y muchos menos de poner en palabras. No tengo un interés particular en desprenderme de Cuba, ni tampoco un interés particular en insistir en Cuba. Me interesa Cuba dentro de territorios sociohistóricos y culturales más amplios como pueden ser el Caribe o como puede ser América Latina, que son ideas abiertas. Contrario a la idea de cualquier nación, todos los países latinoamericanos en sí mismos son lugares cerrados, son lugares conservadores, y una vez se articulan, se vuelve un territorio abierto, un territorio difuso y un territorio donde todavía la identidad puede ser una cosa a inventarse. Y eso me interesa muchísimo, pertenecer ahí, ¿no? Pertenecer a un lugar que no está cerrado.
Y ahora vamos con Rosa Montero, esta maravillosa escritora española que se ha inspirado en una frase de Epicteto, este filósofo estoico griego del año 135, que buena parte de su vida la pasó como esclavo. Él dijo esto: lo que le afecta al ser humano no es lo que le pasa, sino lo que se dice de lo que le pasa. Vamos a conocer la nueva novela de Rosa Montero, titulada La Buena Suerte. ¿Qué es la buena suerte? ¿En qué contexto se puede hablar de buena suerte? ¿Cómo cambia la manera en que nos contamos nuestra propia vida, la historia de la experiencia de la vida vivida? La buena suerte es el nombre de la novela de la española Rosa Montero. La buena suerte es lo que es el personaje más que hace que la novela sea tan luminosa, que se llama Raluca, que es la coprotagonista, pues nos enseña lo que es la buena suerte. Y la buena suerte, nos dice Raluca, es remar hacia la buena suerte. La buena suerte consiste en tener la capacidad de mirar el mundo de otro modo, y sobre todo la buena suerte es la posibilidad de contarte el mundo de otro modo, porque los seres humanos somos sobre todo una narración, somos palabras en busca de sentido, y si cambiamos nuestra narración del mundo, cambiamos nuestra vida, ¿no? Ya lo decía Epicteto, el filósofo griego, que lo que le afecta al ser humano no es lo que le sucede, sino lo que se cuenta de lo que le sucede. Tratando de borrar la memoria y el rastro de la vida vivida, un hombre baja de un tren en Pozo Negro y se instala en ese pueblo remoto frente a una estación de trenes. La estación se vuelve en la narración de Montero una metáfora de esa vida. Él se baja del tren, que en realidad los trenes son una metáfora obvia de la existencia. Él se baja del tren porque se ha quedado sin vida y se mete en una casa, se encierra en una casa enfrente de las vías y ve pasar los trenes, que es como ver pasar la vida, porque se ha quedado fuera de su vida ha quedado destruida. La buena suerte aborda también la naturaleza de la maldad y del bien, y los efectos secundarios de ambas, e introduce también una veta de optimismo que la cruza por completo. Un optimismo que al mismo tiempo reivindica el malestar y el valor de reconocernos en ese malestar para transformarlo. He escrito varios artículos que hablan de la reivindicación del malestar, porque la vida tiene mucho malestar, por no hablar de dolor, sufrimiento, pérdida, duelo. O sea que, en primer lugar, lo que hay que reconocer es que ese malestar y ese sufrimiento forma parte de la vida. Segunda, que se sale de ahí, o sea, que podemos hacer algo positivo con ello. Y si vives en esa obligación de la felicidad constante, pues lo que estás haciendo es convirtiéndote en un desgraciado profundo, ¿no? Entonces, efectivamente, reivindicación del malestar. El malestar forma parte de la vida. De esta manera llegamos al final de nuestro semanario N22. Queremos agradecer a todas las personas que se han involucrado aquí en el Centro Cultural Bella Época, la librería Rosario Castellanos, que nos dieron las facilidades para poder hacer este programa. Nos despedimos y nos vemos en una siguiente ocasión aquí en Canal 22.